Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. En unos minutitos ya comenzamos. Mientras les consulto, alguno ya ha tenido la posibilidad de ir viendo el problema número 1, de abordarlo. Sé que todavía nos faltan temas, pero bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, por supuesto, lo vamos abordando. Bueno, ahí me dijo Belén que ella está viniendo en micro. Desde Miramar está. Pero bueno, no sé si ha habido también algún otro compañero que esté complicado con este tema, se han podido organizar bien en materia de, bueno, lo que tiene que ver con la presencialidad y la virtualidad posterior, lo han podido solucionar Hola, correctamente. profe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eh, Ignacio? Todo bien. Yo los lunes estoy en la misma situación que Belén hoy. Le escribí un mail al doctor Mariano comentándole lo que me pasa, porque me puedo conectar a la clase, pero el tema es que en el colectivo se apaga la luz en un determinado momento y no puedo tener la cámara prendida.
Sí, por supuesto, se entiende perfectamente y lo tenemos, por supuesto, en contemplación en este tipo de circunstancias, así que quédate tranquilo. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Profe, una consulta. ¿Hay en internet algún buscador de jurisprudencia de la Corte Internacional? Porque en el trabajo se nos citan, por ejemplo, acá dice Carta de Naciones Unidas, Congo versus Uganda, de la Corte del 2005. Cuando lo fui a buscar no encuentro el texto original. Les voy a compartir ahora, Dalma, en el chat específicamente la página de la Corte, la página oficial. Hoy vamos a ver un video específico que también lo pueden encontrar allí, y ahí están todos los fallos correspondientes. Igualmente, no se preocupen que voy a hablarlo con el doctor Mariano para que todos estén en el campus y puedan acceder a los mismos sin ningún problema. Así que nos vamos a encargar de subirlos en lo que resta de esta semana. Quédate tranquila, igual se los comparto. Bueno, gracias. En el mismo habla, o sea, en este link van a encontrar específicamente las funciones de la Corte en sí, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero pueden bucear tranquilos que van a encontrar toda la jurisprudencia, las salas, el estado actual, las novedades en cuanto a cómo van avanzando justamente estos distintos conflictos, ¿no? En el marco de la Corte Internacional. Ayer no llegué a leerlo, pero también muy interesante, una presentación por parte de Alemania en lo que tiene que ver con bueno, la resolución por parte de la Corte Internacional, ¿sí? De lo que tiene que ver con el fallo que está a decidirse en materia de los crímenes que justamente el Estado de Ucrania arremete contra Rusia, sí, que ha cometido en materia de genocidio, y en este aspecto, bueno, una cuestión que habrá de tener que resolver la Corte Internacional de Justicia, si ha incurrido o no en la comisión de tales crímenes el Estado ruso en el marco de lo que tiene que ver con, bueno, la guerra que se está gestando actualmente y todos los antecedentes que han existido al respecto. Les recomiendo en este aspecto, hace poquito, surgió, bueno, fue publicada la revista Plural La Academia, es la revista del Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional, cuyo director es el doctor Fabio Farinella, y en este marco hay un artículo muy interesante del doctor Hoff, que habla justamente de esta temática y lo aborda muy detalladamente, así que se los recomiendo para que puedan ingresar y leerlo también. Bueno, ya estamos casi todos, así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, un poco veníamos charlando
hasta este momento en materia de los órganos que integran justamente la Organización de Naciones Unidas. Los principios y los propósitos, imagino, los han abordado con Mariano el día lunes. Hoy vamos a hablar específicamente en materia de solución pacífica de las controversias internacionales, y en este marco, ¿sí?, hablaremos de uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, en este caso el órgano principal en materia jurisdiccional, que es la Corte Internacional de Justicia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Lucian, sí. Sí, bueno, primero me cambié esta comisión y me dieron permiso. Estaba en la otra comisión 3. Y segundo, es sobre el trabajo que está en el campus. Los temas que nosotros tenemos que responder, esas consignas, todo eso lo vamos a ver en clase, ¿no? Más allá que el material tenemos que leerlo para poder sacar una conclusión. Porque, por supuesto, por supuesto. Porque había cosas como que me costaban. Sí, Lucian, quédate tranquila. Es más, hay ciertos temas que aún todavía no hemos abordado, toda la cuestión Malvinas, que la va a tratar el doctor Mariano el día lunes, así que hay puntos que justamente habremos de abordar a lo largo de estas semanas que quedan para que luego puedan resolverlo. Pero bueno, más allá de eso y de las clases, ¿no?, tener en cuenta que en este marco evaluativo justamente lo que vamos a tener en cuenta es la posibilidad, más allá de estudio y de nuestras clases, de el marco de abordaje y de análisis que ustedes puedan otorgarle, siempre comprendiendo los temas, por supuesto, esa es la clave, pero vamos en este aspecto a tener mucho en cuenta el marco de originalidad dado de este lado, más allá de si existe o no una solución específica para resolver el caso. No es que buscamos que ustedes vayan por bueno, esta es la respuesta correcta. No es la idea, sino que ustedes puedan explayarse en base al estudio de la bibliografía, las clases, los conocimientos adquiridos, y a partir de ahí la obtención de las respectivas conclusiones. Es más, vi en el grupo el lunes que preguntaban acerca de lo que implicaba el ensayo que pedía el doctor Mariano. Me imagino que lo habrá indicado, ¿no?, en el marco de la clase. No sé si lo charlaron, creo que sí, por lo que leí en el grupo, pero en ese aspecto justamente es, Lucian, que vamos a priorizar su poder de análisis, de reflexión, y desde este aspecto, bueno, las conclusiones a las que puedan arribar, sin que exista esta connotación de una respuesta correcta o incorrecta, porque justamente el marco de las relaciones internacionales da para poder profundizar en este área. Siempre, por supuesto, comprendiendo los contenidos que vamos a continuar abordando a lo largo de estas clases. Es más, uno de los temas relacionado con Corte Internacional de Justicia, que es una de las consignas, lo vamos a ver el día de hoy, así que quédense tranquilos. Lo mismo en materia de jurisprudencia, de opiniones consultivas, las cuales también vamos a abordar específicamente el miércoles para que puedan resolver el problema. Así que va a estar todo cubierto para que lo puedan resolver. Ay, gracias. Otra pregunta más. Esas 1500 palabras, 2 hojas, porque uno dice, no toma examen, pero es difícil hacer un ensayo, me quiero morir. Claro, es un poco la metodología de esta comisión, ¿no? Le hemos buscado este rol de reflexión desde este lugar y desde ahí el método evaluativo. Pero sí, es aproximadamente 2 carillas y media es lo que ocupa 1500 palabras. Así que quédense tranquilos que lo van a poder resolver sin problemas y van a tener tiempo, además, no se preocupen. Gracias. Daniela. Sí, doctora. Creo, chicos, que ustedes, Daniela Ottoni, Sí. Bien, ahí estoy leyendo en el chat. El número de teléfono se lo mandé al doctor por mensajes en campus, pero veo que no le ha llegado porque no estoy agregada al grupo. No te preocupes, que voy a anotarlo en este momento. Genial, muchísimas gracias. Y te agregamos, no, por favor. Bueno, ahora sí,
vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Lo ven correctamente? Porque se me cortó un poquito. Recién los veí congelados. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Bárbaro, Sí, todo bárbaro. bien. Bueno, excelente. Entonces vamos a comenzar. Entonces hoy no va a ser una clase particularmente larga, más allá del debate que pueda darse, ¿sí? Y las preguntas que surjan en consecuencia. Vamos a hacer una breve introducción a la solución pacífica de controversias internacionales para luego adentrarnos específicamente en el rol de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, varias de estas cuestiones, estas connotaciones, principios fundamentales que vamos a ver el día de hoy, ya los venimos tratando justamente a lo largo de las clases. Tiene que ver con los propósitos, con los principios, el rol de los órganos en el marco de las Naciones Unidas. Muchas de estas cuestiones las vamos a ver íncitas, previstas en el marco de esta figura que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, sobre la cual debatimos sí, arduamente la clase pasada, más allá de, bueno, estas conclusiones que a veces quedan en un marco abstracto, frente ¿sí? al rol de los estados posteriores al momento de, bueno, fallar en el marco de tomar ciertas decisiones o ciertas posturas. Hoy también veíamos, o he leído ¿sí? en este aspecto, un nuevo avance, en este caso de Rusia, ya con otro tipo de aliados que han sido, ¿no? pero que tienen un rol fundamental también en lo que hace a, bueno, en este caso el Estado chino, figuras fuertes, potencias, ¿sí? que más de las veces lo que hacen es agravar el conflicto ¿no? que existe, más que nada en un marco político y siempre previendo que no se llegue a una instancia de un conflicto internacional de una escala superior más allá de la que existe hoy en día con la gravedad que significa, pero que siempre puede estar al límite de agravarse aún más. Por eso el verdadero rol que debiera tomar la Organización de Naciones Unidas en consecuencia, para lo cual fue creada, el respeto en este aspecto de la Carta de Naciones Unidas, de los principios fundamentales que lo establecen, muchas de las cuestiones que hoy en día vamos a abordar, ¿no? Y que de nuevo vemos cómo sopesan o cómo se contradicen con la realidad que vivimos hoy en día. Hace unos días hablaba justamente en este marco con el doctor Hoff y hablábamos ¿no? de lo que significa el poder de veto por parte de ciertos estados, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que veníamos también hablando la semana pasada, y bueno, coincidíamos en esto, ¿no? en un sistema que ha quedado caduco, la necesidad de una modificación, pero en ese aspecto sí, el rol de los estados para que eso suceda, los intereses que existen en consecuencia, y bueno, por lo tanto, cómo muchas veces llegamos a este tipo de equivalencias ¿no? que se hacen de los órganos, en este caso internacionales, cómo se lo denomina, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, como charlábamos, un tigre sin dientes ante la imposibilidad de acción frente a los hechos internacionales que se están sucediendo hoy en día. Bien, vamos entonces a comenzar con uno de los principios fundamentales en materia de solución pacífica de las controversias, que está dado ¿no? en el marco del artículo 2.3 de la Carta de Naciones Unidas, el cual específicamente establece ¿sí? este principio que es de carácter fundamental, que implica la solución o el arreglo pacífico de las controversias por parte de los estados. ¿sí? Los estados no tienen que, bajo ningún punto de vista, por más que hoy nos suene un poco abstracto hablarlo de esta forma, proceder a justamente la toma de medidas que atenten contra la paz y la seguridad internacionales, ¿sí? La vida y la dignidad de las personas, la protección de los derechos humanos, el desarrollo progresivo de los derechos humanos en consecuencia, y esto hacen a estos valores que vamos a estudiar el día de hoy y que deben ser respetados por todos los estados, por la comunidad internacional en su conjunto. Caso contrario, se procede a la existencia de responsabilidad internacional, una temática que
también abordaremos en extenso, y que corresponde en este caso a la Corte Internacional de Justicia justamente fallar si estamos ante la presencia de hechos, acciones, ¿sí?, que impliquen una violación a valores imperativos, a normas ius cogens, valores o disposiciones previstas específicamente en tratados internacionales por medio de los cuales los estados se han obligado, y en este marco generan una nueva obligación, en este caso la de responder por el daño sufrido frente al accionar que hubieran cometido. Bien, entonces nos adentramos en estos puntos. El principio fundamental, sí, en materia de derecho internacional, está dado por la solución o arreglo pacífico de las controversias, que específicamente lo encontramos en el artículo 2.3 de la Carta de Naciones Unidas, sí, que ha sido desarrollado en el capítulo 6 específico de la Carta, en el rol que tiene el Consejo de Seguridad en consecuencia, como veremos un poquito más adelante, y a su vez este principio que ha tenido una connotación mucho mayor a partir de la resolución 2625 dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta, sí, que en este caso la Carta, en este momento, aboquémonos al momento histórico de creación de la Carta de Naciones Unidas, disponía en ese momento, sí, que justamente los estados debían, sí, a la hora de proceder a la resolución de sus controversias en un marco, por supuesto, de carácter pacífico, y hablaba de los Estados miembros. Bueno, justamente la resolución 2625 lo que hace es ampliar este margen a todos los Estados, y en este aspecto es que establece que los miembros de la organización, ¿sí?, habrán de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, de manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales, como así tampoco la justicia, ¿sí? Este principio fundamental viene a colación o es consecuencia de otro principio que también resulta fundamental y que está dado por la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, que también está específicamente dispuesto en el marco de la Carta de Naciones Unidas. Nosotros hablamos de principios, de propósitos, de los propósitos de las Naciones Unidas. Bueno, imagino lo han visto con Mariano el día lunes, ¿sí?, todo lo que tiene que ver en materia de cooperación entre estados, ¿sí?, de garantizar la paz y la seguridad internacionales, y en este marco es que el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, bueno, otorga los medios, las formas de proceder al cumplimiento, a garantizar los principios de la Carta. Bueno, en este marco es que justamente se prohíbe la amenaza o uso de la fuerza y el rol posterior del Consejo de Seguridad ante la existencia de situaciones que puedan poner en peligro la paz o la seguridad internacionales, o poner en peligro o darse una situación de amenaza que justamente pueda dar paso a esta connotación, ¿sí? Y el deber entonces de el Consejo de Seguridad y de los estados para actuar en consecuencia. Un poco remitiéndonos en este aspecto a lo que tiene que ver con la evolución histórica, así cómo nacen estos principios, más que nada cómo se fue gestando el hecho de que los estados procedieran, ¿sí?, a resolver sus conflictos a través de determinadas figuras que no implicaran, por supuesto, el uso o amenaza de la fuerza, ¿sí?, un conflicto bélico, sino un marco de índole diplomático, de índole jurisdiccional. Ya podemos encontrarlo en la propia antigüedad, ¿sí? En este aspecto los persas, los griegos ya recurrían a terceras personas para resolver sus litigios en este aspecto y de manera obligatoria, ¿sí? Lo que el tercero establecía, esta figura del mediador, bueno, yo tenía un rol preponderante en ese momento. Hablamos de estas civilizaciones, por ejemplo, no pasaba lo mismo en este caso con los romanos, donde bueno, imponían por la fuerza en este aspecto sus disposiciones y su normativa, sometían a los pueblos desde otro lugar. Entonces, bueno, acá tenemos que ver también
de qué forma se dan las connotaciones y las relaciones entre estados. Acá hablamos de la antigüedad, pero no deja de ser todo un marco de evolución. En la Edad Media ya teníamos la figura papal, por ejemplo, ¿sí? Los papas cumplían un rol fundamental, traigámoslo también a un marco contemporáneo, ¿sí? Parte de la historia argentina en este aspecto, y figuras, ¿sí? Terceras figuras que justamente ofician para que los estados puedan arribar a un acuerdo en un marco de paz, ¿sí? en un marco pacífico a la hora de la resolución de los conflictos que pudieran haberse ocasionado. Bueno, en este aspecto también debemos tener en cuenta, ¿sí? Ya más adelantados, las convenciones de La Haya del año 1899 y 1907. Estas convenciones son muy importantes, se dan en un marco, en un contexto histórico basado en la existencia de grandes conferencias que justamente preveían la paz. Contemporáneamente tenemos toda la legislación, toda la normativa en materia de derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que justamente hablan de la evolución de una normativa dictaminada, así prevista, destinada a que los estados puedan resolver sus conflictos sin llegar a un marco bélico, ¿sí? Bueno, lo que ocurre hoy en día, pero que está totalmente penado por el derecho internacional en consecuencia, y los estados y las cortes, ¿sí? Los tribunales internacionales deben actuar frente a los hechos que hoy en día se están ocurriendo en detrimento de los derechos humanos. Bien, tengamos en cuenta entonces que dichas convenciones han justamente contribuido al desarrollo de métodos y medios jurisdiccionales para la resolución de conflictos. En este caso hablamos de figuras que vamos a encontrar en la propia Carta de Naciones Unidas. Por ejemplo, la figura de los buenos oficios, ¿sí? Un tercero que es el que justamente veníamos hablando y actúa en este marco para poder conducir a las partes a la resolución del problema que tuvieran. Lo mismo en materia de mediación, ¿sí? Estas figuras ya en este contexto histórico han comenzado a surgir. Lo mismo el rol del arbitraje, una figura muy importante que, si bien en el marco de las convenciones no se configuró con un carácter obligatorio, ¿sí? Fue el antecesor de la creación de la Corte Permanente de Arbitraje, una figura también que cumplió un rol fundamental en este aspecto para la resolución de los conflictos por parte de los estados. Bueno, todo lo que tiene que ver en materia de arbitraje lo van a ver específicamente en la materia, no sé si han llegado a Derecho Internacional Privado, pero ahí se cumple, bueno, un rol fundamental por parte del arbitraje. Todo lo que tiene que ver en materia de inversión juega un rol fundamental, ¿sí? El rol de los estados con privados a la hora de la resolución de determinados, bueno, los conflictos que existan, ¿no? Acá ya hablamos de cuestiones más de índole económica, comercial, en la que los estados se obligan, y bueno, luego, frente a un tipo de incumplimiento, tienen que responder en consecuencia, y bueno, la figura del CIADI, ¿sí? Los tribunales perdón, no tribunales, sino las figuras arbitrales son fundamentales para la resolución de este tipo de conflictos que se generan. Bien, también, bueno, en este marco, hablando de las convenciones de La Haya, destacar lo que estableció específicamente la Convención de 1907, ¿sí? Hablábamos de ambas convenciones. Dentro de los objetivos, justamente uno de ellos era el de revisar ciertos puntos y completar la obra de la primera Conferencia de la Paz para la resolución pacífica de controversias internacionales. Entonces, en este marco es que los estados finalmente se comprometen al funcionamiento de la Corte Permanente de Arbitraje y el rol fundamental que cumplió. Bueno, vámonos un poquito más adelante, a la finalización de la Primera Guerra Mundial, y la existencia de, esto lo vamos a ver también mucho en lo que tiene que ver con el derecho internacional penal, cómo los estados comenzaron en este aspecto, ¿sí? Justamente a celebrar tratados bilaterales o multilaterales, si así lo correspondiere, conforme la cantidad de estados, pero que tenían, sí, la finalidad de la creación de numerosos tribunales, ya sea de carácter arbitral,
comisiones de conciliación, ¿sí? Que tenían por fin evitar el recurso el recurso de la fuerza para la resolución de los problemas que existían en ese momento y dar una solución de carácter jurisdiccional, ¿sí? Que resulta fundamental en este aspecto para, bueno, propender a dejar de lado el uso de la fuerza y utilizar medios pacíficos para la solución de las controversias. Bueno, una figura fundamental, ¿sí? La antecesora de la Corte Internacional de Justicia, y que configuró el primer órgano jurisdiccional permanente con vocación universal, internacional les iba a decir, era obvio, universal, ¿sí? Este primer órgano jurisdiccional fue la Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿sí? La Corte Permanente fue la antecesora de la Corte Internacional de Justicia, tuvo su nacimiento en la Sociedad de las Naciones, antecesora de la Organización de Naciones Unidas, como también ya vimos oportunamente. Si bien acá no tenía esta característica, como sí la Corte Internacional de Justicia, de ser un órgano, ¿sí? de la ONU como tal, como lo es la Corte Internacional, sí tuvo un rol fundamental en este aspecto, bueno, con las características que vimos, luego la disolución de la misma, pero no deja de ser un antecedente fundamental a la hora del establecimiento de instituciones internacionales con vocación universal que buscan, ¿sí? la resolución de las controversias entre los estados mediante mecanismos pacíficos, ¿sí? Esto es lo fundamental y que debiera imperar hoy en día. Bueno, fíjense del momento histórico en el que hablamos, cómo se ha dado todo este desarrollo en materia de evolución progresiva, ¿sí? Esta evolución progresiva del desarrollo del derecho en este aspecto, y cómo contrasta con estas realidades que vemos hoy en día que suceden en el mundo, y que por supuesto requieren de un análisis global por parte de la comunidad internacional, un cambio de paradigma urgente, y bueno, evitar las consecuencias que hoy en día se generan para la humanidad en su conjunto, que la sufre en su totalidad. Bien, para no extendernos más en el marco históricos y en los antecedentes, tener en cuenta que, bueno, a medida que se sucedió el tiempo, se fueron creando mayor cantidad de tribunales internacionales a nivel judicial con diversas competencias, ¿sí? Pensemos en las reglas de la competencia que hemos visto a lo largo de toda la carrera, competencia en razón de la materia, de la persona, del territorio, y en ese aspecto, bueno, los tribunales que se han creado en consecuencia, en un carácter permanente, en carácter específico para un determinado momento histórico, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Los tribunales para ex Yugoslavia, que han sido creados para cumplir esta finalidad específica en materia de los crímenes que se cometieron durante ese periodo y en ese territorio en particular, frente a lo que es, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, ¿sí? Una institución, un tribunal internacional de carácter permanente, como por supuesto lo es la Corte Internacional de Justicia. También en este marco tenemos a nivel universal el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, sí, creado por la CONVEMAR. Vamos a hablar también de él cuando hablemos de derecho del mar específicamente y los fallos que ha dictado en consecuencia. También lo tenemos a nivel regional, ¿sí? Muy importantes, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿sí? Acá tenemos tribunales permanentes a nivel regional, pero que por supuesto cumplen un rol fundamental a la hora de la defensa y protección de los derechos humanos. Bien. Bueno, vamos específicamente entonces ahora a ver justamente qué establece la Carta de Naciones Unidas en materia de arreglo pacífico de controversias, ¿sí? Bueno, un poco vuelo de pájaro porque ya lo habíamos abordado un poquito en el marco de la clase pasada, y en este aspecto hablar del rol del Consejo de Seguridad, porque justamente así está previsto en el marco de la Carta, que cuando existe una controversia que resulte ser susceptible de poner en peligro, ¿sí? de generar una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, justamente dice que se habrá de
establecer el capítulo 6º de la Carta de Naciones Unidas. Bueno, vamos a ver qué son las disposiciones, cuáles son las disposiciones específicas que están dispuestas en el marco de dicho capítulo. Bueno, justamente lo que se establece es que las partes, ante una controversia que pueda generar esta amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a los fines del mantenimiento de la misma, bueno, ¿qué habrá de hacer en este caso el Consejo de Seguridad? Justamente instar a las partes en este aspecto para que puedan resolver su conflicto a través de estos medios, ya sea diplomáticos o jurisdiccionales dispuestos a tales fines, ¿sí? ¿De qué hablamos? De un proceso de negociación, de investigación, en materia de mediación, conciliación, el arbitraje, arreglo judicial, ¿sí? Con la intervención de la Corte Internacional de Justicia en este caso, o sea, también poder acudir a organismos, a acuerdos regionales, ¿sí? Tratados internacionales, donde sean tribunales de índole regional los que intervengan, como también hablábamos hace unos minutos, y que puedan justamente oficiar de terceros o intervenir y resolver, ¿sí? Si hablamos de una instancia de índole jurisdiccional, que requiera de una decisión, de una sentencia que resuelva el conflicto y de esa forma, bueno, se apacigüe finalmente el problema y, bueno, continúe la relación con el deber de responder para aquella parte que así corresponda que lo realice, ¿no? Este rol es fundamental. Bueno, justamente, ¿cómo actúa en consecuencia entonces el Consejo de Seguridad o hasta la misma Asamblea? ¿Qué dice la Carta en consecuencia? Disculpen un momentito. Ahí está. ¿Qué establece? Justamente que el Consejo de Seguridad puede investigar, ¿sí? Ya hasta por motus propio, de oficio, si una controversia o toda situación susceptible de producir una fricción internacional o dar origen a algún tipo de controversia es capaz justamente de quebrantar la paz y la seguridad internacionales. Bueno, también la Carta en este aspecto ha de habilitar a la Asamblea, ¿sí? A la Asamblea de las Naciones Unidas, a proceder, en este caso, a informarle, ¿sí? Al Consejo de Seguridad acerca de la existencia de cualquier controversia o situación, ¿sí? De las que se encuentran mencionadas y que pueden poner en peligro entonces la paz y la seguridad internacionales y poder dictar recomendaciones en consecuencia. Ahora tengamos en cuenta que siempre que el Consejo de Seguridad esté interviniendo en un conflicto en particular que se estuviere suscitando, bueno, ahí directamente ya la Asamblea General no puede intervenir, sino que el Consejo de Seguridad, en este rol fundamental de protección y defensa de la paz y seguridad internacionales, bueno, tiene esta potestad, ¿sí? Este rol fundamental de proceder al dictado de recomendaciones y la toma de cartas en el asunto para que el conflicto pueda justamente resolverse por uno de los canales que está específicamente previstos en la Carta, ¿sí? En la Carta de Naciones Unidas. Puede recomendar procedimientos, métodos de ajustes que sean apropiados, siempre buscando, ¿sí? Que se llegue a un arreglo de índole pacífico. Bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Perdón. Usted dijo que se podía hacer un arreglo judicial con intervención de la Corte. ¿Cómo sería el caso del arreglo judicial con la intervención de la Corte? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que me dice que si interviene el Consejo de Seguridad, la Asamblea no puede intervenir. Claro, Se me mezcló el arreglo judicial. ¿Cómo sería el arreglo judicial? ¿Qué vendría a ser? Porque hablamos ¿Una Suprema Corte con la intervención de la Corte? No. Acá siempre hablamos de un marco de índole internacional. Cuando se suscita un conflicto entre estados, que es lo que vamos a ver, bueno, la primera pregunta la vamos a abordar ahora directo, Luciana, así que lo vamos a ver
a lo largo de lo que queda de la clase. La Corte Internacional de Justicia, ¿sí?, es el órgano jurisdiccional principal de las Naciones Unidas, que justamente ha de entender en todos aquellos conflictos que sean de índole jurisdiccional, por medio del cual lo que tiene que hacer el Consejo de Seguridad es directamente derivarlos, y así se diera, y ciertas características que tienen que existir en materia de que los estados justamente se sometan a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Ahora vamos a ver que la jurisdicción es de índole voluntaria, y lo que ello implica, ¿sí?, una pregunta que está en el marco del problema, así que tenemos que tenerla en cuenta para la resolución, pero específicamente está, te lo digo, en el artículo 36 de la Carta de Naciones Unidas. Aquí lo tienen específicamente en este punto, donde, ¿qué se indica? Que el Consejo de Seguridad, ante todas aquellas controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, conforme lo que establece el estatuto de la Corte, ¿sí? Así que ahora lo vamos a abordar en extenso, pero acá tenemos que hacer una división, siempre en materia de lo que tiene que ver con el marco interno, con el marco de índole internacional, ¿sí? Los conflictos entre estados han de ser solucionados siempre que estén establecidos en las fuentes del derecho internacional. Pensemos en los tratados, cómo los estados se ponen de acuerdo frente a dichos acuerdos, a dichos tratados internacionales, cuál es la jurisdicción que habrá de intervenir frente a la existencia de cualquier tipo de conflicto que pudiera suscitarse, y en este caso, cómo va a resolver entonces la Corte en consecuencia, ¿sí? Pero hablamos de un marco internacional, no interno, un conflicto de índole internacional, al menos entre estados, aunque deben existir, ahí también nos tenemos que meter en otras cuestiones en materia de inmunidad estatal. Es bastante complejo y lo vamos a ir abordando, pero por regla y principio general, sí, cualquier conflicto entre estados ha de suscitarse ante la Corte Internacional de Justicia, no un organismo jurisdiccional de índole interno. ¿Todo bien? ¿Lucián? Sí, estaba copiando, perdón. Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, seguimos entonces, y cualquier pregunta la vamos charlando. Vamos entonces a la Corte Internacional de Justicia específicamente, y ahí vamos a abordar esta temática. Bueno, un poquito ya habíamos hablado, ¿sí?, en la clase pasada. La Corte Internacional tiene su sede, ¿sí?, en La Haya, en los Países Bajos, y es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Acá tengamos en cuenta esto que veníamos charlando hasta el momento, que la Corte ha de resolver controversias jurídicas entre los estados partes y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas y determinados organismos especializados que por supuesto integran las Naciones Unidas. Y a su vez, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad son quienes pueden solicitar opiniones en este aspecto a la Corte sobre cualquier cuestión de índole jurídico. Acá vamos a ver la competencia de la Corte en dos ramas específicamente, en materia contenciosa y en materia consultiva. Bueno, por supuesto, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forma parte, sí, integral de la Carta de Naciones Unidas, y a ella pueden recurrir todos los estados partes, ¿sí?, en dicho estatuto, lo cual incluye a todos los miembros de Naciones Unidas. Así, hoy está dispuesto, todos los estados miembros de las Naciones Unidas han de poder justamente acudir a la Corte Internacional para la resolución de la controversia específica por la cual, por la cual se esté suscitando en ese momento. Este punto fundamental, ¿sí?, que solo los estados pueden ser partes ante la Corte Internacional de Justicia.
Una persona física, por ejemplo, no puede ser parte ante la Corte. Solamente los estados son quienes tienen esa potestad. Lo mismo organismos internacionales tampoco pueden acudir a la competencia contenciosa de la Corte Internacional. Solo los estados son quienes han de poder someter sus causas ante dicho tribunal. Bueno, antes de ir a la sala y las salas de la Corte y poder hablar un poquito del funcionamiento, contarles, ¿sí?, estas características en materia operativa de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, comentarles que la Corte está constituida por 15 miembros, estos 15 miembros duran en su cargo 9 años, tenemos una figura de un presidente y un vicepresidente, ¿sí? El presidente es quien justamente preside las audiencias que se dan en el marco de la Corte. Estos duran 3 años en el cargo, que luego, bueno, luego pueden ser reelegidos en consecuencia. Todo miembro de la Corte, para ser elegido, ¿sí?, como tal, ha de tener que cumplir determinadas características en materia de consideración moral, ¿sí? Tienen que tener una alta consideración moral, cumplir, ¿sí?, los requisitos específicos en el marco de sus, estados, ¿sí?, a nivel interno, para poder ocupar los puestos o cargos judiciales más altos, ¿sí?, en el marco de sus estados. Por ejemplo, aquí en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Entonces, un postulante argentino a la Corte, bueno, tiene que poder justamente reunir los requisitos a tales efectos. A su vez, bueno, deben ser grandes jurisconsultos, ¿sí?, en materia de el conocimiento, en materia de derecho internacional. La elección de los miembros de la Corte ha de ser designada en base a cuestiones de índole equitativo, en materia geográfica. Se tienen en cuenta, por supuesto, los principales sistemas jurídicos del mundo también, a la hora de la designación de los miembros. Y también, bueno, hoy en día una característica fundamental que no la encontramos en la Carta, pero que hace la evolución progresiva del derecho internacional, y que está dado en el marco de, bueno, la elección también de los miembros en base a un criterio de género que impera así en el mundo, y que también se tiene en cuenta a la hora de la elección de los miembros, de los jueces que habrán los y las jueces que habrán de fallar en el marco de la Corte Internacional de Justicia. También tenemos que tener en cuenta en este aspecto que no puede haber en el marco de la Corte, ¿sí?, 2 jueces de una misma nacionalidad. En caso de que fueren seleccionados 2 jueces, ¿sí?, que poseen la misma nacionalidad, finalmente el que habrá de asumir será aquel que posea mayor edad. Este es el criterio que utiliza el estatuto para seleccionar en este caso, pero se habla entonces de, bueno, en este aspecto también, la imposibilidad de que existan 2 jueces de una misma nacionalidad, más allá de que el juez no es que representa al estado de su nacionalidad al momento de asumir el cargo. No. Sin embargo, existe este criterio. Es más, cuando hay un determinado conflicto en el cual los estados intervinientes no tienen a ningún miembro, en este caso de la Corte, que resulte ser nacional, ¿sí?, de su estado, pueden designarse jueces ad hoc, en consecuencia, para que exista uno de la nacionalidad del estado que se encuentra litigando en ese momento. Eso ocurrió, por ejemplo, en el caso de las pasteras, ¿sí?, en el caso nuestro argentino, de las plantas de celulosa en el río Uruguay. Bueno, en este caso teníamos este conflicto entre Argentina y Uruguay. En el marco de dicho conflicto no había un juez argentino ni tampoco uruguayo que integrara la Corte en ese momento. Entonces la Argentina designó en ese caso como juez ad hoc, ¿sí?, al efecto, para solamente el entendimiento y la futura resolución de este conflicto, tal vez lo han escuchado, al doctor Raúl Viñuesa. Es muy importante y reconocido en el marco del derecho internacional,
y fue quien intervino para la Argentina, y en el caso de Uruguay, Uruguay no designó a un juez de nacionalidad, un ruido tremendo, a un juez de nacionalidad uruguaya, sino española, al doctor Torres Bernardes, que fue quien intervino en este caso, en este conflicto, y la futura sentencia que se dictó en consecuencia. Bueno, un poco antes de pasar a lo que tiene que ver con la competencia, bueno, comentarles que los jueces, ¿cómo son seleccionados los jueces? Esto es muy importante. Son elegidos por la Asamblea General, ¿sí? Por el Consejo de Seguridad, en un marco de mayoría absoluta de votos, ¿sí? Se utiliza este criterio de mayoría para la elección de los miembros de la Corte. Los miembros son elegidos de una nómina de postulantes, ¿sí? Que son previamente seleccionados en base a grupos nacionales que integran, en este caso, la Corte Permanente de Arbitraje. Así que tenemos toda una integralidad, una funcionalidad basada en el sistema jurisdiccional que de esta forma permite garantizar, ¿sí? No solo un marco de imparcialidad, sino de distribución geográfica, de contención, y de que la comunidad internacional en su conjunto esté representada, ¿sí? En el marco de las instituciones internacionales, bueno, y en el marco de estos órganos principales, ¿sí? Que hacen a las Naciones Unidas. En este aspecto, ¿sí? Lo que hace la Corte es dividirse en salas a la hora de tratar de determinar determinadas cuestiones específicas, ¿sí? Que hacen a la funcionalidad de la propia Corte, bueno, en la sala de procedimiento sumario. Esta se constituye, ¿sí? En carácter anual, son 5 miembros quienes la integran, y ¿cuál es la característica de esta sala? Que cuenta con plazos mucho más breves para poder expedirse, bueno, justamente procediendo a un pronto despacho de asuntos, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con determinados impulsos procesales, cuestiones específicas de índole no administrativo, que hacen en sí a un proceso judicial, pero que logran un marco de actuación, ¿sí? Que requiere de un tiempo más corto y hace la dinámica del poder, en este caso del poder previsto por la Corte en consecuencia. Luego hay salas especiales, ¿sí? Que pueden ser constituidas, en este caso con un número de 3 o más magistrados, a efectos de conocer en determinadas, bueno, categorías de negocios, situaciones de litigios en materia de trabajo, cuestiones específicas en materia de tránsito y de comunicaciones. Así está específicamente dado y previsto en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, para determinadas temáticas es que se crean estas salas especiales. Pensemos en el contexto histórico por el cual fue creado. Hoy tenemos otro tipo de salas que pueden abordar cuestiones de índole económica, medioambiental, ¿sí? Otro tipo de materias que se suscitan a los conflictos actuales que se dan entre los estados y que se crean en consecuencia para poder justamente abordar el problema la controversia, ¿sí? que se haya sometido a la Corte, y la posterior resolución en consecuencia. Bueno, salas ad hoc también en este aspecto son creadas aquí a pedido de las partes litigantes, ¿sí? Pueden solicitar que se cree una sala específica también para abordar un tema en particular que, bueno, la parte estime tiene que tratarse específicamente, más allá de que, por supuesto, la Corte finalmente en su conjunto después, si hablamos de un fallo con características en particular, bueno, tenga que resolver en consecuencia. Y vamos ahora a hablar específicamente entonces de la competencia contenciosa y la competencia consultiva por parte de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, en materia de competencia contenciosa, un poco en el marco de lo que tiene que ver con lo que veníamos charlando, la competencia ratione personae, ¿sí? La Corte Internacional de Justicia es quien resuelve, ¿sí? Controversias únicamente dadas entre estados, lo que veníamos charlando hasta el momento, que acepten o hayan aceptado previamente su jurisdicción, ¿sí? Hablemos de esta característica en
particular y que también hace a la resolución de nuestro problema, ¿sí? Este punto es fundamental. ¿Qué dice la Carta de Naciones Unidas? ¿Sí? Que todos los estados que integran, ¿sí?, la comunidad internacional, la organización, pueden acceder a resolver las controversias que se hubieran suscitado a la Corte Internacional de Justicia. Los estados, ¿sí?, en materia de la celebración de tratados, de la celebración de los tratados que lleven a cabo, en materia bilateral, multilateral, ¿sí?, también ¿qué hacen? Hablamos de tratados como figuras de contrato, ¿sí? Nosotros al momento de la celebración de un contrato de locación, ¿qué disponemos? Que frente a cualquier tipo de controversia que pueda suscitarse, bueno, habrán de intervenir los tribunales ordinarios, el tribunal arbitral del Colegio de Abogados, ¿de dónde? Del Departamento Judicial de Mar del Plata. Bueno, los estados, en el marco de los tratados internacionales, bueno, también pueden justamente establecer que frente a cualquier tipo de conflicto, de controversia, ¿sí?, que pueda suscitarse en relación a todas las disposiciones que hacen a este documento jurídico internacional que están celebrando, firmando y ratificando, bueno, justamente han de establecer que se someten a la jurisdicción, a la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dicha resolución. Pero tengamos en cuenta esto, que la misma es de carácter voluntario. Como el Estado puede hacerlo, también en determinadas situaciones o cuestiones en particular, puede decidir que no se habrá de someter a la Corte Internacional de Justicia, y al ser de carácter voluntario, entonces queda justamente eximida en este aspecto y no le es competente entonces la jurisdicción de la Corte para poder entender en consecuencia. La Corte no podrá llevar a cabo la respectiva resolución si existen estas disposiciones específicamente dispuestas por parte de los estados al momento de obligarse, ¿sí? Esto es fundamental tenerlo en cuenta, de allí la jurisdicción de carácter voluntario. Es más, se dan situaciones, hay un principio que se llama competencia de la competencia, donde justamente es el propio tribunal, la propia corte en este caso, quien tiene que decidir en primer lugar si resulta competente para entender, ¿sí?, en un determinado conflicto que, por ejemplo, solo una de las partes haya llevado al marco de la Corte Internacional de Justicia. Ahí veo una pregunta. Lo pongo acá. De la competencia. Competencia de la competencia en español. Y en Este es caso el principio. de que se omita los estados a poner la jurisdicción, ¿quién resolvería en ese caso? O sea, por omisión, ninguno de los dos lo estableció. La Corte Internacional de Justicia es quien lo resuelve en ese caso. Claro, cuando se ¿Sí? omite Ante la también. Exactamente, exactamente. Ante una omisión, o sea, tenemos diferentes formas, ¿sí? Los estados, perdón, no sé si tengo otra pregunta. No. Bien. Tenemos diferentes formas, ¿sí?, de que llegue esta cuestión al marco, una determinada cuestión al marco de la Corte Internacional de Justicia. También se puede suceder que los estados con posterioridad, ¿sí?, declaren que si no lo hicieron por medio de dicho tratado, con posterioridad entonces declaren, ¿sí?, su intención de someterse a la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la respectiva competencia. Tampoco es que tiene que ser en el marco de dicho tratado, sino que con posterioridad sí también pueden justamente indicar, alegar su intención de someterse a la resolución de la Corte. Un caso acá que también vamos a abordar para el problema número 2, creo que yo ya lo había comentado en materia de lo que fue justamente la toma de la Embajada de Teherán, ¿sí?, de los Estados Unidos, en el estado de Irán, donde finalmente lo primero que tuvo que resolver la Corte en este caso es si resultaba ser competente o no para entender en la toma de rehenes que se había dado y la toma de la embajada en sí.
Estados Unidos era quien había denunciado ante la Corte Internacional de Justicia de Irán, e Irán consideraba que no era, que la Corte no resultaba competente a tales efectos, más allá de que existían acá tratados de amistad, celebrados entre ambos, donde se sometían a la Corte, y más allá del rol fundamental acá, que es un punto que charlamos, de las fuentes del derecho internacional. Fíjense acá cómo falla la Corte Internacional de Justicia, en este caso específicamente, porque acá hablábamos de un tratado fundamental dado por la Convención, ¿sí?, de Viena en materia de inmunidad diplomática, que justamente por la cantidad de ratificaciones, ¿sí?, que posee dicha convención, la Corte ha considerado, a través de este fallo fundamental, que justamente estamos en presencia de un tratado que no solo obliga o resulta vinculante para los estados en razón de la firma de los mismos y su ratificación, sino también en materia de costumbre internacional, porque todos los estados, ¿sí?, la mayoría de los estados que integran la comunidad internacional, justamente lo han firmado, lo han ratificado, o fuera de ello, se entienden obligados por sus disposiciones. Entonces, dentro de este marco, quien juega un rol fundamental es la costumbre internacional, y en consecuencia, ¿sí?, en dicha materia resulta obligado Irán en este aspecto para justamente, bueno, ser parte, no ser parte, finalmente no presentó su memorial, ¿sí? Cuando hablamos de la Corte Internacional de Justicia, los estados presentan, ¿sí?, memoriales y demandas que se denominan memoriales en este marco, donde, bueno, finalmente luego de producirse las pruebas correspondientes, las instancias procesales previstas, la Corte finalmente resuelve. Pero tengamos en cuenta, y ya vamos a llegar a ese punto, que la sentencia que dicta la Corte, ¿sí?, en materia de competencia contenciosa, ¿sí?, la sentencia dictada por la Corte es de carácter vinculante, obligatoria para las partes en conflicto, y así justamente en este caso Irán resultó responsable de la violación, ¿sí?, a la Convención de Viena, bueno, un montón de cuestiones en materia de violaciones que se produjeron en un marco diplomático, lo veremos en profundidad, pero que implicaron el deber de responder, ¿sí?, y de finalizar, ¿sí?, el daño que se venía produciendo en un marco continuo debido a la toma de la embajada que se mantenía como tal. Pero acá tenemos un claro ejemplo donde también vemos el rol de las fuentes internacionales y cómo los estados, fíjense, pueden resultar justamente vinculados a la normativa internacional y entonces las disposiciones que se establecen en consecuencia y el deber de responder. Bien, hablábamos de la competencia entonces, relación del personal. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Perdón que le haga, pero Sí. para entender. ¿Qué pasa si, un ejemplo nomás, si Irán hubiese hecho una reserva en ese tratado donde firmaron, si se hicieron un convenio, ¿seguiría siendo competente la Corte Interamericana de Derechos Humanos si Estados Unidos lo lleva? ¿O me estoy metiendo una Depende de las mezcla? características del tratado. No, muy bien la pregunta. ¿Por qué? Acá hablamos de costumbre internacional, un principio fundamental, pero vayámonos del marco de la fuente internacional costumbre y cómo los estados se encuentran obligados por ello, más allá de la decisión que hubieran tomado. Si estamos hablando de una reserva, ¿sí?, por parte del Estado en consecuencia a la hora de someterse a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, en un marco donde ya no hablemos de un tratado de estas características, sino que, por ejemplo, estamos en presencia de un tratado bilateral justamente, y se da esta reserva, ¿sí?, con determinadas características que imagino han abordado y que, bueno, habrán de ser necesarias para la resolución del problema, bueno, justamente implicarán que entonces la Corte no resulte competente y tendrá que resolver en consecuencia si resulta o no competente frente a las disposiciones específicamente previstas en el tratado.
Este es el principio competencia de la competencia, donde la Corte decide si resulta o no entonces competente, de acuerdo a las mismas disposiciones que obligan a las partes, en este caso a los estados, al momento de obligarse por los respectivos tratados que hubieran celebrado. ¿Contestado, Lucián? Sí, gracias. No, por favor. Bien, bueno, continuamos. Habíamos charlado entonces de este principio fundamental, bueno, la competencia en razón de la materia, ¿sí? La Corte ha de entender, bueno, esto también lo charlamos bastante en todas aquellas controversias jurídicas internacionales, las más variadas de los temas, ¿sí? Cuestiones territoriales, cuestiones limítrofes, terrestres, marítimas, inmunidad de jurisdicción, es un punto que vamos a abordar mucho también a lo largo de la materia, inmunidades diplomáticas o consulares, lo vinimos charlando hasta el momento, ¿sí? En materia de derechos humanos, uso de la fuerza, conflictos armados, ¿sí? Investiguemos todo lo que está sucediendo hoy en este marco, ¿sí? Lo podemos justamente abordar la clase que viene, podemos tomarlo ¿sí? como tarea para el próximo miércoles. Bueno, vamos a charlar un poquito en este aspecto, cuál es el estado procesal en el que se encuentra este conflicto que se está abordando hoy en día entre Ucrania y Rusia, los estados colaterales que están interviniendo, ¿sí? El rol de la Unión Europea, bueno, muchos factores que podemos analizar en este aspecto y que podemos traer a colación el miércoles para justamente abordar estas cuestiones, el rol ¿sí? que tiene la Corte Internacional de Justicia y cómo falla en consecuencia en base a bueno, todo un marco no solo doctrinario, ¿no? Sino jurisprudencial, jurisdiccional, de toma de una decisión en base a las fuentes del derecho internacional, de allí la importancia, porque justamente cuando charlamos de las fuentes del derecho internacional, bueno, nos remitimos específicamente al artículo 38 del Estatuto de la Corte, ¿sí? Donde están nombradas las fuentes del derecho internacional, los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, las fuentes que podemos considerar auxiliares, ¿sí? La jurisprudencia, la doctrina, el rol de la equidad, todos valores que hemos venido abordando a lo largo de las clases, y hoy en día, bueno, ya nos adentramos en un terreno donde, bueno, vemos un poco más palpable cómo finalmente estos puntos se concretan en la realidad. Bien, tenemos también la posibilidad del tribunal de dictar medidas de carácter provisional, ¿sí? O sea, acá hablamos de lo que conocemos también en nuestro marco como medidas de índole cautelar que tengan por finalidad resguardar los derechos ¿sí? de cualquiera de las partes. Pueden tomarse este tipo de medidas en el caso de la Embajada de Teherán. Lo primero que hizo la Corte al intervenir, más allá de luego decidir sobre la cuestión de fondo, ¿sí? sobre el conflicto en sí, fue disponer la medida provisional de que se liberaran en forma urgente, ¿sí? No solo a los rehenes en carácter inmediato, sino que se entregara a la embajada en este caso y los consulados que también habían sido tomados a los Estados Unidos, bueno, medida que Irán no cumplió en una primera instancia, lo cual genera responsabilidad internacional, pero demuestran ¿sí? el rol de la Corte Internacional de Justicia para el dictado de medidas provisionales a la hora del resguardo de los derechos de las partes. ¿sí? Estas medidas pueden ser tomadas tanto de oficio como por solicitud de una de las partes que intervenga en la controversia. Y la medida provisional, bueno, ha de tener su duración correspondiente hasta el momento del fallo definitivo, donde por supuesto ahí la Corte finalmente, bueno, decide sobre el meollo, la cuestión de fondo del asunto, y ahí dicta la sentencia en consecuencia. Bien,
Bien, un poco como para avanzar un poquito más, así nos queda un tiempito chico para unos minutos para ver el video. Bueno, que el estatuto prevé también el supuesto en el cual un Estado no comparezca o se abstenga así de defender su caso, porque eso puede suceder, que la Corte, finalmente considere que tiene competencia para entender en el asunto, pero que ello implique igualmente que el Estado no se presente, ¿sí? No se abstenga de intervenir, o sea, de intervenir, de procurar sus defensas, ¿sí? Su defensa a la hora de la sentencia que finalmente dictará la Corte, la cual habrá de resultar vinculante. Pensemos en esta característica en particular, donde, bueno, esto puede darse desde el inicio, que no se presente el Estado en consecuencia, en cuyo caso la otra parte, ¿sí?, puede solicitar específicamente entonces, en un marco escrito, expreso por supuesto, y fundamentado, esto tiene que ser de carácter fundamentado, pero le puede solicitar entonces a la Corte que falle a su favor. Específicamente así está dispuesto en el marco del artículo 53 del Estatuto, donde se puede pedir que decida a su favor en consecuencia, y antes de dictar su decisión, en este caso, la Corte debe asegurarse no solo de que tiene competencia, por supuesto, conforme los artículos 36 y 37, como veníamos hablando, para que pueda justamente fallar, sino que también la demanda debe encontrarse debidamente fundada en cuanto a los hechos y en cuanto al derecho, ¿sí? Esto resulta fundamental para que finalmente el Estado que no se ha presentado resulte condenado en base a, bueno, la demanda que se hubiera instaurado. Traspolémoslo a nuestro sistema dispositivo, nos vamos a fijar, nos vamos a encontrar coincidencias, ¿sí?, en un marco interno donde también puede sucederse de esta forma. Acá una gran diferencia, ¿sí?, que encontramos es que la resolución de la Corte no solo ha de ser de carácter vinculante y obligatoria para las partes en conflicto, ¿sí?, las partes intervinientes en el conflicto, sino que también es de índole inapelable. No hay un tribunal de carácter superior, una corte superior a la Corte Internacional de Justicia, por lo tanto ello implica que la resolución que la Corte toma es de carácter inapelable. Solamente los recursos que están permitidos son los recursos de interpretación y de revisión, por medio de los cuales son procesos independientes, ¿sí?, que se generan posteriores al dictado de la sentencia, por medio de los cuales, bueno, la Corte puede proceder ya sea a aclarar algún punto solicitado por la parte, que tal vez implique una laguna, sea un gris, que pueda variar no variar el resultado, pero sí los efectos que se producen en consecuencia y requieren por parte de la Corte, en este caso, una aclaración previa, o un marco de revisión de la sentencia, son el recurso de revisión. ¿Qué características tienen que darse para que se dé la revisión de la sentencia de la Corte en este caso? Bueno, la existencia, el descubrimiento de un hecho nuevo, ¿sí?, un hecho que no resultaba de ser de conocimiento de una de las partes al momento del dictado de todo el marco del procedimiento judicial, y que puede implicar, ¿sí?, tiene que tener una connotación tal que sea un factor decisivo, desconocido por la Corte, por supuesto, y que pueda cambiar, ¿sí?, el resultado del juicio, lo que se hubiere resuelto hasta el momento. Siempre que este desconocimiento por parte de la parte, valga la redundancia, ¿sí?, del Estado que lo alega, al momento de presentarlo, tiene que demostrar que no hubo negligencia, así que no existió una negligencia específica y que por eso no lo presentó en el momento procesal oportuno. Si así lo fuere, la sentencia continúa firme como tal. Ahora, si se dan estas características en particular, puede ser entonces que justamente se procediere a una revisión de la resolución que hubiere dictado la Corte Internacional en consecuencia. Bueno, hablamos de la característica de vinculantes, ¿sí?, de los fallos, donde
Bueno, acá juega un rol también importante, más allá del estatuto, la Carta de Naciones Unidas en su artículo 94, por medio del cual se establece, ¿sí?, que cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en el cual sea parte, ¿sí? O sea, más allá de lo establecido por la Corte, la Carta también lo reafirma. Los estados deben justamente, se obligan a cumplir, ¿sí?, se comprometen a cumplir por lo dictado por la Corte Internacional de Justicia. Bien, bueno, habíamos dicho también que era obligatorio solo para las partes en litigio y respecto del hecho del caso sobre el cual se estuviera fallando, si se hubiera decidido. Así que hay una connotación específica en materia de las partes a quien intervienen y del contexto, el hecho sobre el cual justamente se estuviera debatiendo y se toma la decisión en consecuencia. Por supuesto, bueno, este inciso también es importante, volvemos al artículo 94 de la Carta, que establece que en el caso de que, si una de las partes, ¿no?, en el marco del litigio, dejare de cumplir, ¿sí?, las obligaciones que le imponga un fallo en particular, bueno, la parte afectada, la parte, en este caso indemnizada, puede recurrir al Consejo de Seguridad, quien habrá de tomar nuevamente las recomendaciones o dictar las medidas que considere correspondientes, siempre, ¿sí?, en el marco, por supuesto, de la resolución pacífica de las controversias, pero dictará recomendaciones o determinadas medidas que compelen, ¿sí?, a la parte incumplidora, al Estado incumplidor, a finalmente cumplir con la decisión de la Corte. Y bien, vamos por último a la competencia en materia consultiva. Bueno, esto rapidito. Los estados no pueden proceder, ¿sí?, a, en este caso, obtener una opinión consultiva por parte de la Corte. ¿Quiénes pueden acudir? O sea, ¿qué es la competencia consultiva? Bueno, justamente una opinión, ¿sí?, en materia doctrinaria, de un caso en concreto, de una cuestión en particular, que los órganos de Naciones Unidas presenten ante la Corte para la finalidad de que la Corte se expida en consecuencia. Son estas características en particular que tienen que darse, ¿sí? ¿Quiénes pueden solicitarlo entonces? Perdón, que no sé si la escuchan, está mi perrita ladrando. ¿Quiénes son los órganos que pueden solicitar una opinión consultiva? Bueno, por un lado, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, ¿sí?, son quienes pueden solicitar una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica, ¿sí? Cualquier cuestión jurídica puede ser consultada a la Corte Internacional de Justicia por parte de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, ¿sí? Estos dos órganos principales cuentan con tal habilitación. Ahora pensemos, por ejemplo, en el resto de los órganos, u organismos internacionales también, pero pensemos en el ECOSOC, en el Consejo Económico, ¿sí?, y Social, en este caso, órgano de Naciones Unidas también, pero que no cuenta con esta competencia. Tiene que solicitar previamente, ¿sí?, en primer lugar, la autorización a la Asamblea General de Naciones Unidas para poder proceder a requerir esta opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, y además solo podrá hacerlo, ¿sí?, en materia de cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades. No es como la Asamblea y el Consejo, que pueden pedir una opinión jurídica, siempre jurídica, por supuesto, frente a cualquier tipo de tema. No. Los organismos especializados, ¿sí?, o bueno, el resto de órganos que integran la Organización de Naciones Unidas no cuentan con esta posibilidad, con esta facultad, sino que justamente debe versar sobre cuestiones que haga a su marco interno, y de esa forma, bueno, si la Corte considera en este caso que es adecuado, podrá proceder al dictado de la respectiva opinión consultiva que se le hubiere consultado, valga la redundancia. Bueno, acá la diferencia, sí,
que es que el pronunciamiento de esta opinión consultiva ha de ser una facultad discrecional y no de índole obligatoria para la Corte. No tenemos un mismo grado de competencia, no un mismo grado de competencia, me corrijo, un mismo grado de vinculación en este aspecto, como así también luego la opinión que dicta la Corte en consecuencia. La opinión en este caso no es de carácter vinculante, a diferencia, por supuesto, de la sentencia que dicta en el marco de la competencia jurisdiccional, ¿sí? En este caso, la competencia contenciosa. La competencia consultiva, la opinión que emite la Corte en consecuencia no es de carácter vinculante y también tiene esta potestad, esta facultad discrecional de decidir si de proceder o no a la emisión, ¿sí?, de la opinión consultiva en consecuencia. Bueno, un poco ya estamos y hemos avanzado con esto, tener en cuenta que más allá de que no resulte de carácter vinculante, ¿sí?, la opinión consultiva, pensemos siempre en el rol progresivo, en el desarrollo progresivo del derecho internacional, de la jurisprudencia también como fuente, más allá de que no hablemos de un fallo judicial específico, pero sí de la importancia, la connotación que tienen este tipo de opiniones dadas por la Corte Internacional y lo que puede implicar en materia de guía, ¿sí?, para futuros casos, recomendaciones para los estados, que el día de mañana, al convertirse en un marco de práctica, ¿sí?, puede darse un marco de vinculación, si hablamos de prácticas que los estados realizan, ¿sí?, con conciencia de obligatoriedad, bueno, podemos estar en presencia de la existencia futura de una costumbre internacional. Entonces, nada de lo que se trabaje en la arena internacional, de lo que se establezca, de lo que estas instituciones tan importantes, ¿sí?, estos órganos fundamentales dispongan, estos caminos que trazan, tienen un rol fundamental para el camino, ¿no?, por el que transita la comunidad internacional en su conjunto. Y de allí las relaciones internacionales también en consecuencia. Entonces, bueno, no deja de tener un rol también fundamental esta competencia consultiva por parte de la Corte Internacional. Bien, para cerrar un poquito cómo venimos hasta acá, les voy a compartir unos minutos. Después, para todos los que quieran verlo completo, porque dura 18 minutos el video de la Corte. Pero lo pongo unos minutitos solamente. Esperen que lo encuentre. Ya estoy, ¿eh? Hasta acá, mientras tanto, ¿alguna pregunta? Acá, capítulo 6, no, defender el derecho. Este está en el mismo link que yo les pasé, pueden acceder al video. Acá está. A ver si se los puedo compartir desde acá. Primero creo que tengo que compartir. Avísenme, por favor, si lo ven correctamente. Sí, profe. ¿Lo pueden ver? Bárbaro. Bueno, lo dejo unos minutitos solamente. Cuando dos estados están en desacuerdo sobre el trazado de su frontera. Cuando dos estados se disputan islas o ciertos espacios marítimos. Cuando un estado alega que otro ha violado un tratado u otra regla de derecho internacional. Y cuando la ONU o una de sus agencias necesita una opinión sobre un asunto de naturaleza jurídica, pueden dirigirse a la Corte Internacional de Justicia.
La Corte Internacional de Justicia, o CIJ, tiene su sede en los Países Bajos, concretamente en el Palacio de la Paz, en La Haya. Igual que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la Corte es uno de los llamados órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Es el único órgano que no tiene su sede en Nueva York. La CIJ es el órgano judicial principal de la ONU y del mundo. La Corte existe desde 1946. Sus dos idiomas oficiales son el francés y el inglés. El documento fundacional de la Corte, su estatuto, es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Todos los Estados miembros de la ONU reconocen automáticamente la existencia de la Corte y pueden hacer uso de sus servicios. La CIJ es sucesora de otro tribunal creado en 1922 por la Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional. Entre 1922 y 1940, la Corte Permanente trató unos 60 casos. Se disolvió al terminar la Segunda Guerra Mundial. La Corte Internacional de Justicia sucedió a la Corte Permanente el 18 de abril de 1946, heredando no solo su estatuto, sino también su jurisprudencia y sus tradiciones. En tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. Como su predecesora, la Corte Internacional de Justicia desempeña una doble misión. La primera es el arreglo de controversias entre Estados. Hablamos entonces de asuntos contenciosos. La segunda misión consiste en responder a las cuestiones jurídicas que le someten la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos o agencias de las Naciones Unidas. En este caso, hablamos de procedimientos consultivos. Desde su creación, la Corte ha tratado numerosos casos. La CIJ no es una corte penal, no juzga a individuos. Solo se le pueden someter disputas entre Estados. La Corte cuenta con 15 magistrados. Son elegidos por un periodo de 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Cada 3 años se procede a la renovación de 5 plazas. Los magistrados pueden ser reelegidos. Mr. Mohammed Benuna, Mr. James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donoghue, Mr. Kirill Kevorkian, and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February 20. Cada magistrado debe ser nacional de un país distinto. Los magistrados no representan a sus respectivos países, son independientes. Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez honrada y fielmente, con absoluta imparcialidad y con toda conciencia. La composición de la Corte refleja el siguiente equilibrio geográfico. 3 puestos están ocupados por magistrados provenientes de África. 2 puestos están ocupados por magistrados provenientes de América Latina y el Caribe. 3 puestos están ocupados por magistrados provenientes de Asia, otros 5 por magistrados provenientes de Europa Occidental y otros estados occidentales, y 2 puestos por magistrados provenientes de Europa del Este. Ningún estado tiene derecho a un puesto, pero en la práctica la Corte casi siempre cuenta con un magistrado de cada uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si en un determinado asunto la Corte no cuenta entre sus miembros con un magistrado de la nacionalidad de los estados litigantes, estos pueden elegir a los que se denominan jueces ad hoc. Estos magistrados, que pueden tener cualquier nacionalidad, tienen los mismos derechos y obligaciones que los miembros electos. Bueno, les dejo hasta ahí, chicos, que ya estamos casi en hora. Era un poco como
Es el mismo link que les envié para todos aquellos que quieran ver un pequeño resumen de todo lo que estuvimos charlando. La clase está muy dinámico y abarcativo. Me quedo con esta cuestión final, ¿no? Que venimos charlando en todas las clases. Fíjense, distribución equitativa geográfica de los miembros, pero siempre vamos a encontrar a un miembro de la nacionalidad de los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad. Fíjense, bueno, el peso que tiene, ¿no? En el marco de todas estas connotaciones que hablamos a nivel internacional y cómo se manejan los estados en consecuencia. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, igual por supuesto en el marco del campus, lo vuelvo a compartir. Profe, ¿tiene que haber paridad de género en la integración? Hoy en día es un principio que Porque está se ve todos hombres, por eso. Todos, sí. Me pareció que lo había dicho Es- en la clase, entonces cuando vi el video. Tal cual. Es a lo que aspiramos. Aspiramos a eso, Dalma. Pero sí, está dispuesto de que sí, que tiene que haber paridad de género. Es un principio, bueno, que hace nuestra contemporaneidad, ¿no? No es un video tan viejito, pero bueno, debiera de ser así. No tengo presente actualmente en materia de género cómo está distribuida hoy en día la Corte, pero voy a investigarlo para la clase que viene y allí sabremos cómo estamos en ese aspecto. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más? ¿Todo bien? Bueno, no, al contrario, Daniela, gracias a ustedes por escuchar y nos vemos entonces el próximo miércoles. Bueno, les deseo buen fin de semana. Cualquier duda, cualquier cuestión, por supuesto, siempre a disposición. Los saludo. Gracias, Gracias, profe. profe. Nos Gracias, vemos. nos vemos. Chao, profe. Gracias. Gracias.